A ver, pensemos en esto. ¿Y si esa explosión de arte y ciencia que conocemos como el Renacimiento no fuera más que una fachada? Una fachada dorada, sí, pero que escondía una guerra brutal, una guerra secreta. Y ojo, no era una guerra por reinos o coronas, no, se luchaba por algo mucho más grande, el tejido mismo de la realidad. Precisamente de eso se trata hoy. Vamos a jalar ese velo de la historia y a descubrir juntos el conflicto oculto que básicamente le dio forma a nuestro presente. Una guerra secreta cuyo eco, créanme, resuena hasta nuestros días. Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. Aquí es donde desenterramos las historias que, por alguna razón, fueron borradas de los libros. Bueno, arranquemos. Viajemos juntos al siglo XV. A simple vista, ¿qué vemos? Pues, una era de genios, ¿no? De avances que te dejan con la boca abierta. Pero, si nos acercamos un poquito más, si miramos con lupa, empezamos a ver las grietas. Y en esas grietas se esconde una oscuridad bastante profunda. Es que el siglo XV era un lugar de contrastes, pero brutales. O sea, por un lado teníamos la luz, el nacimiento de estos artistas ingenieros increíbles, un florecimiento del arte y la ciencia como nunca antes. Pero por el otro lado, la sombra, la Inquisición en su apogeo, casas de brujas que asolaban Europa y la expulsión de comunidades enteras, como los judíos de España. Era, literalmente, una edad de oro construida sobre cimientos de terror y persecución. Una locura. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque todas estas tensiones, toda esa violencia, no eran casualidad. Eran como los temblores que se sienten en la superficie. Los avisos de un terremoto mucho más profundo, una guerra clandestina que estaba definiendo el alma de ese siglo. El punto clave, lo que hay que entender, es esto. Las facciones que peleaban no les interesaban las tierras ni los castillos, para nada. Su objetivo era mucho más ambicioso. Querían imponer su visión del universo, decidir qué era posible y qué era imposible. Era, en esencia, una batalla por el consenso, por las mismísimas leyes de la existencia. Miren esta línea de tiempo porque nos muestra perfecto cómo se movieron las placas tectónicas del poder. A principios de siglo, la vieja guardia, la Orden de Hermes, los magos tradicionales, empieza a desmoronarse por sus propios problemas. Luego, a mediados de siglo, ¡pum!, el mundo de los vampiros explota en una guerra civil tremenda. Y para cuando termine el siglo, un nuevo jugador, la Orden de la Razón, ya ha consolidado su poder en toda Europa. Un ascenso rapidísimo que, claro, no fue ninguna coincidencia. Esta guerra se peleó en un montón de frentes a la vez. Por un lado, los magos de la Orden de Hermes, debilitados por sus propias peleas, iban perdiendo terreno. Entre los vampiros, los más jóvenes se rebelaron y destruyeron las viejas estructuras de poder. Y no solo eso, incluso criaturas míticas. Los Bastet, estos cambiaformas felinos que llevaban 4000 años prosperando, fueron cazados hasta casi desaparecer. El viejo mundo mágico se estaba cayendo a pedazos, literalmente. Ok. Ahora vamos a ver cómo se peleó esta guerra. Y les adelanto algo. No fue solo con espadas y bolas de fuego. ¡Para nada! Las herramientas del poder eran mucho más sutiles y en algunos casos sorprendentemente modernas. Y aquí tenemos un dato que es fascinante. La gran ventaja de la Orden de la Razón. Imaginen esto, una especie de Internet arcano. Sí, así como lo oyen. Una red de comunicación casi instantánea, en pleno siglo XV. La llamaban los Lesser Biasílicos. Esto les permitía coordinar todo por toda Europa en minutos, mientras sus enemigos, seguían usando mensajeros a caballo. Esta mezcla de lógica y tecnología esotérica fue sin duda su arma secreta. Fue un cambio de juego total. Pero la guerra no era solo tecnología. También se peleaba con dinero y con ideas. Fíjense, mientras la Orden de la Razón hacía pactos secretos con familias poderosísimas como los Medici, sus rivales cometían errores fatales. Por ejemplo, la Orden de Hermes, los magos de la vieja escuela, prohibieron las armas de fuego, las llamaban implementos despreciables. Se aferraron a la tradición mientras sus enemigos abrazaban el futuro. Estaba claro quién iba a ganar esa batalla. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y todo esto qué importa hoy? Pues importa, y mucho, porque el resultado de esta guerra secreta no se quedó encerrado en el siglo XV. Para nada. Su veredicto final es lo que definió el mundo en el que vivimos ahora mismo. Como en cualquier guerra, hubo vencedores y vencidos. ¿Y el resultado? Forjó el mundo sobrenatural que, sin siquiera darnos cuenta, hemos heredado. A ver, analicemos el balance final. Los vencedores, primero, la Orden de la Razón, que impuso su visión de un mundo lógico, científico, controlable.
Luego de las cenizas de la revuelta vampírica nacieron nuevas sectas como la Camarilla y el Sabbat, y curiosamente, la humanidad común, que ganó un mundo, digamos, más seguro y predecible. Pero ¿a qué costo? Los vencidos, la magia tradicional, la Orden de Hermes, fracturada y suplantada. Las antiguas estructuras de los vampiros, desaparecidas. Y todos los seres míticos como los Bastet, casados, marginados, en resumen, ganamos seguridad, pero perdimos la maravilla. Y ese es el legado final. Porque el triunfo de la razón no es que haya eliminado la magia, no. Hizo algo más sutil. La redefinió. La convirtió en mito, en superstición, en cuentos para niños. Estableció un nuevo consenso, una nueva realidad, donde la ciencia se convirtió en ley y lo sobrenatural se convirtió en una verdad olvidada. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante inquietante, ¿no creen? Si una guerra de esta escala, una que redefinió la realidad misma, pudo ser borrada de la historia, ¿cuántos otros conflictos, cuántas otras verdades estarán por ahí, enterradas bajo nuestros pies esperando a que alguien las descubra? Si quieren seguir excavando en estos archivos prohibidos, si quieren desenterrar más de estos secretos, suscríbanse a Crónicas Olvidadas. Créanme, todavía hay muchísimas historias por contar.